Hola, buenas noches, profe. Augusto, buenas noches. ¿Cómo se encuentra su merced? Bien, profe. ¿Tú Cuénteme, eres ya que ¿se estamos encuentra en ahí, Medellín? perdón, ¿Está en Medellín, profe? que si yo estoy en Medellín, Sí. no, Bogotá, Bogotá, Yo pensé que cuál es que está en porque Medellín. tengo acento paisa o qué? Sí, tal. Creo que está leyendo mucho Reina Valera. Pues, Ah. Sí, sí soy, me gusta la Reina Valera, ¿no? Aunque ahorita estoy leyendo una Biblia, la nueva Biblia de las Américas se llama. También es una buena versión. Pues la nueva ah, versión internacional y todas esas chéveres, pero no, me gusta más la otra. ¿Y su merced dónde está? pero también aquí en Bogotá. Pero yo vivo en Chocó, Ok. ¿En qué parte de Chocó vive? municipio Unguía, cerquita de Ok. Panamá. Sí, sí, sí. Uy, eso es bien arriba allá. Sí, sí, profe. Que allá Eso no es, había. ¿Ah? eso es ya pasando el tapón del Darién. Sí, exactamente. Por Turbo, Antioquia. Uy, pero eso entonces está terrible porque toda la gente está que va por allá y eso, ¿cierto? Sí, pero más para arriba de que donde estamos nosotros. Ok, ok. Bueno, 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 bueno. Pues bienvenido a Bogotá. Sí. Sí, sí, esta es su casa también. ¿Y cómo lo trata la ciudad? ¿Bien? Bien, profe. Primero por el frío. Antes, cuando llegué el primer semestre aquí el año pasado, sí, no, el año entrante, creo que es, no sé ni me. Bueno, pero el frío, uff, era muy duro para mí. Pues claro, no acostumbrado. Sí, pero ya después me fui adaptando. Sí, no, no, no. Oiga, nada de Medellín, Bogotá. Estoy aquí en Bogotá, hermano. Mm, Es más, ni conozco Medellín, imagínense. ah, mm, No conozco Medellín, no he tenido el privilegio de viajar a Medellín. Entonces, pero bueno. Bienvenido Sebastián, Samuel, bienvenido. Buenas noches, Profe, buenas profe. noches. Aquí averiguando la vida a Augusto. Me dio cara de paisa, yo no sé por qué, pero bueno, el primero que me dice eso. no, no, profe, creo que estaba leyendo Reina Valera, hablando mucho, pues. Ok, bueno. Bueno, comencemos. A mí trato de, procuro no ser impuntual y cuando la gente está temprano, pues la idea es respetarles y empezar. Entonces vamos a iniciar la clase. Ayer terminábamos viendo como haciendo una profundización frente al ataque que sufre la familia. Y les dije que iniciábamos hoy con una pequeña reflexión frente a unos pasajes y los voy a proyectar. Los tengo ahí en la plataforma. Ustedes mismos también los tienen ahí en la plataforma y es los últimos versículos de la presentación que les hice. Bueno, esto no es lo que quiero que vean, es esto. Entonces, quiero que miremos esos tres versículos y vamos a empezar como la discusión de la doctrina de la iglesia a partir de esto y vamos a mirar algunas cosas que son relevantes para el tema que nos compete. Les decía, yo no voy a tratar la clase o la materia como si fuera teología sistemática, aunque algunos temas de la teología sistemática sí nos van a dirigir, nos van a interesar, pero sobre todo me interesa es que nosotros podamos entender cómo la iglesia se relaciona con la familia. Entonces, el primer versículo que ustedes tienen ahí dice Efesios 1, capítulo 19. A propósito de Efesios, es un libro que habla de la doctrina de la iglesia. Si ustedes quieren saber qué es la iglesia, tienen que ir a Efesios. Efesios es fundamental en eso. Entonces dice el capítulo 1, el versículo 19, ¿y cuál? Bueno, más bien voy a pedir el favor de alguien que lo lea, así como que escuchemos la voz. A ver, Sebastián, lea ese versículo, por favor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Lo llena todo, aquel que todo lo llena en todo.
Listo, gracias Sebastián. Ah, Fíjese un poco en esos versículos que acabamos de leer, es la parte final del capítulo 1, en donde Pablo, después de hacer su pequeña introducción, su pequeño saludo, se expande a explicar todas las bendiciones que hemos recibido nosotros en Cristo. Y una palabra fundamental en el libro de Efesios es precisamente eso, en Cristo, en Él o en Él, en Él. Y termina esa parte de discutir todas esas bendiciones, hablando precisamente de un deseo que tiene Pablo, una oración que él hace por los efesios, y es: yo quiero que ustedes sean alumbrados en su entendimiento, eso se lo encuentra por ahí en el versículo 14, 15, 16, y puedan entender cuál es las riquezas de la gloria de su herencia, cuál es el poder que actúa en ustedes, cuál es la esperanza, y termina el poder y dice cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Pero sobre todo a mí me interesa resaltar es la posición de Cristo sobre algo que es la iglesia. Dice, Cristo lo resucitó entre los muertos, lo sentó a la diestra de los lugares, a su diestra en los lugares celestiales, y colocó debajo de él todas las cosas: principado, autoridad, poder, señorío, y sobre todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, la resurrección de Cristo, su glorificación no solo implicó sentarse a la diestra de Dios Padre, sino que Mateo 28 dice: toda autoridad me ha sido dada. Pablo lo está retomando acá, absolutamente nada queda fuera del poder de Dios. Y dice aquí algo que es lo que nos interesa. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y entonces la iglesia tiene una importancia fundamental porque su cabeza es Cristo, su cabeza, su autoridad suprema es Cristo, y eso tiene unas implicaciones para el ejercicio, para todo lo que se hace al interior de la iglesia, para todo lo que sucede en ella. Pero sobre todo es eso, dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. De alguna manera, eso es un misterio, es una cosa pues que puede ser un poco difícil de entender cómo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, pero la Biblia lo declara y nosotros lo entendemos y lo afirmamos como una doctrina bíblica. Se denomina como el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque no es el cuerpo literal. O sea, nosotros no somos las manos o un dedo, no, no, nosotros no somos eso literalmente, pero de manera mística, o más bien de forma espiritual, la iglesia sí es el cuerpo de Cristo. La iglesia en su conjunto, no estoy hablando de la iglesia, la iglesia donde yo soy el pastor, se llama Bendición Abundante. No, esa no es la única iglesia que es el cuerpo de Cristo, sino la iglesia universal que incluye todas las eras y todos los tiempos. Piense un momento en esto. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando solamente de la iglesia del año 2024, de febrero 23, sino que estoy hablando de la iglesia del primer siglo, de la iglesia del segundo siglo, la iglesia del tercer siglo, la iglesia en la Reforma, la iglesia de los 80, la iglesia de los 90, la iglesia del 2050, la iglesia del 2100, y hasta que venga el Señor Jesús. Todo eso, conjunto de creyentes, hacen parte de lo que es el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente cuando hablamos de la doctrina de la iglesia no es mi iglesia, es la iglesia universal, la iglesia que a lo largo de la historia todavía está, inclusive la iglesia del Antiguo Testamento, que no se llama en esa época iglesia, sino es el pueblo de Dios, pero también ahí los creyentes de esa época, de ese momento, estaban esperando la manifestación de Cristo. Y entonces hay una estructura, entre comillas, permítanme usar esa palabra, en donde hay una cabeza. El mayor jerarca de nuestra iglesia no es un pastor o una autoridad apostólica, sino es Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y de ahí para allá, todas las autoridades que vienen hacia abajo son autoridades derivadas, autoridades delegadas, que reciben su dignidad por lo que Cristo les ha encomendado, no porque ellas en sí mismas sean dignas de algo, no, sino es porque tienen un encargo de Cristo. Esas autoridades se expresan entonces en algo que se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, aunque Cristo tiene el poder y la autoridad sobre todo el universo, sobre todo lo creado, él principalmente es cabeza de la iglesia. Por lo tanto, aunque Cristo tiene la autoridad en el mundo secular, y eso es algo que quiero que entiendan, él tiene el poder sobre todo está sometido bajo sus pies, ¿sí? Todos los intentos filosóficos o todas esas cosas, todo eso está sometido bajo sus pies. El lugar donde se manifiesta plenamente la autoridad, el poder, la presencia de Dios es en donde, en la iglesia. Ahora, ¿de qué está constituida la iglesia? Y es el siguiente pasaje que quiero que leamos, y por favor léalo, Sara, Valentina, por favor. Vale, buenas noches a todos. Entonces dice así, Efesios capítulo 2,
19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ay, perdón, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias, Sara. Vuelve otra vez el apóstol Pablo a hablar una vez más de Cristo, a hablar ahora, aparece una palabra familia, que en Efesios en el capítulo 1 no veíamos eso. Bueno, ya no sé, en el capítulo 1 veíamos hijos de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios, pero aquí Pablo ya pasa a hablar algo de que es una familia y después entonces esa familia se convierte en un edificio y fíjese cómo va la progresión. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo ese cuerpo místico está constituido entonces ya no, como en el Antiguo Testamento, de lazos de sangre, sino ahora de gente que está unida por lazos de fe, lazos diferentes a los que había en el Antiguo Testamento. Y entonces, esta aclaración dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, es muy importante porque el racismo, la xenofobia y todo eso existía aún en la iglesia, o sea, de los judíos. Ellos tenían un criterio muy alto de sí mismos. Los gentiles eran tenidos como perros. Era inmundo para un judío comer con un gentil. Por eso Santiago, que se cree que es la primera carta o el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, Santiago escribe, si ustedes reciben a un rico y a ese sí lo reciben bien y a otro no, no hagan esas disensiones o esas divisiones porque eso no es correcto. Y Pablo de alguna manera está estableciendo en una iglesia que ya es de gentiles en su mayoría, o hay judíos y gentiles mezclados, que ahora ya no es un punto de gentiles, judíos del pueblo de Dios o el pueblo no que no es de Dios, sino que ahora todos son una familia de Dios. Pero luego eso se convierte con una edificación. Mire el versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, eso es la palabra de Dios, ese fundamento es la Biblia. Sepa usted que cuando Pablo habla en esos momentos históricos no tenían el Nuevo Testamento todavía constituido como tal. Probablemente ya habían algunos esbozos de los evangelios, habían algunas cartas que quizás ya Santiago había escrito su carta, pero eso no se había recopilado, no se había organizado en un libro como lo tenemos nosotros. Así que ellos hablan del fundamento y es apóstoles y profetas, todo lo que había en la ley, en los profetas, en la Torá, todo lo que era la Biblia hebrea, eso es lo que Pablo se está refiriendo. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesucristo no solamente es la cabeza, sino que es la base sobre la cual ese edificio, que es la familia de Dios, se está edificando. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y entonces aparece otro término aquí, templo santo en el Señor. Entonces, el objetivo de la iglesia, el plan que Dios tiene con la iglesia, no solamente es reunir gente de diferentes orígenes étnicos, sociales, nacionalidades, pueblos, no, sino que el objetivo de él es reunirnos para que se vuelvan un templo santo en el Señor. Recuerde que 1 Corintios, en el capítulo 3, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, lo cual no debemos dañar nuestro cuerpo. Pero aquí Pablo está hablando del templo del Espíritu del Señor, que es toda la iglesia, toda, toda la iglesia universal que hablamos hace un momento, es toda ella la que se convierte en el templo del Señor y debe crecer, ¿sí? Ahora dicen que en vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y entonces, como para resumir este versículo y articularlo con lo que leímos en el capítulo 1 de Efesios, hay una cabeza sobre un cuerpo místico que es la iglesia. Todo el poder de Cristo, aunque todo está sometido bajo sus pies, en realidad se expresa mucho más plenamente en la iglesia. Y esa iglesia está conformada por gente de todos los orígenes, gente de todas las circunstancias, condiciones sociales, condiciones culturales. Toda la gente es la que hace parte de esa iglesia, pero esa gente no llega y se queda como está, sino que debe ser edificada, debe crecer bajo un fundamento que es el fundamento de los profetas apóstoles, teniendo a Cristo como la base, ¿sí? Y debe ir dirigiéndose hasta ser un templo santo en el Señor. Este mismo tema usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 3, ya lo mencioné, donde el apóstol Pablo dice que somos los apóstoles, que somos los profetas, dice solamente somos colaboradores.
Sí, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Cristo, nadie puede poner otro fundamento después de este, y dice, y ustedes tienen que mirar cómo sobreedifican. Y Pablo ya coloca luego una responsabilidad sobre el creyente, pero en este pasaje Pablo entiende que la iglesia tiene un objetivo y es ir creciendo hasta ser lo que debe ser. ¿Qué debe ser entonces esa iglesia? Es la tercera diapositiva o el tercer pasaje que quiero que revisemos acá, y entonces le voy a pedir el favor a Alexander Yalanda que lea este versículo. Y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquier todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean cosas astucias, las artimañas del error, sino que siguiendo el verdadero, La la verdad verdad en en amor. amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo en el cuerpo y bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, gracias, Alexander. Fíjese entonces ahora cómo Pablo pasa de una explicación teológica, Cristo la cabeza del cuerpo místico, luego a una explicación ya un poco más práctica, va edificándose la iglesia constituida de gente de diferentes lugares, va edificándose, y Pablo tiene que decir eso porque los diferentes orígenes culturales, sociales, etcétera, necesitan ir edificándose, pero edificándose para qué dice, para un templo santo, pero ¿qué es el templo santo? Y luego aquí en este capítulo ya lo vamos a tener mucho más claro, que el objetivo de los ministerios en la iglesia, porque hay pastores, porque hay apóstoles, porque hay evangelistas, porque hay profetas, porque hay maestros, porque hay todo eso por una sencilla razón, porque Dios los estableció esos ministerios para perfeccionar a los creyentes hasta que fueran como Cristo, pero aquí Pablo va desarrollando el pensamiento, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, recuerden, el cuerpo místico de Cristo es la iglesia, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo está muy preocupado por lo que llama él eh, vientos de doctrina, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y quiero que entienda usted que doctrina no solamente hay doctrina cristiana. Lo que veíamos ayer en la clase donde profundizamos acerca del ataque que sufre la familia hoy, eso es una doctrina. ¿Sí? Es una enseñanza que se está impartiendo, que se está popularizando y va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Así que Pablo está de alguna manera entendiendo que las doctrinas, no solamente las doctrinas religiosas, que también pueden ser, claro, pero es todo pensamiento y toda idea que nos venga a apartar de ser lo que debemos ser. ¿Qué es lo que debemos ser? Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la medida de Cristo. Aquí en otra parte dice, hasta que todos crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vuelve otra vez la idea de la cabeza, Cristo. Entonces esa iglesia que está conformada de múltiples personas de diferentes orígenes y culturas, con diferentes tradiciones, con diferentes ideas que vienen con su mente llena de una cantidad de cosas, deben ser transformadas por el poder del Evangelio para expresar la plenitud de Cristo, para expresar lo que Él es. Le dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Básicamente lo que Pablo está enfatizando es que el crecimiento en la iglesia se da, claro, por la predicación, el fundamento de los apóstoles, porque hay un fundamento, una piedra principal que es Cristo, pero en el ejercicio ministerial de cada miembro de la iglesia, no solamente de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, no solamente por lo que esos 5 ministerios puedan hacer, sino por lo que cada miembro, bien dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, en la medida que cada miembro vaya ejerciendo su ministerio, su labor en la iglesia, va a propender por el crecimiento de la iglesia misma, personal y a nivel
general como cuerpo para que todos expresemos. Entonces, bueno, antes de pasar y de avanzar un poco, básicamente lo que Pablo está haciendo es llevando una teología que está acá arriba, Cristo la cabeza de la iglesia, a la aplicación directa en la vida. Luego lo siguiente, si usted puede empezar a leer después de este capítulo en su casa, se va a dar cuenta que Pablo entonces empieza airaos pero no pequéis, aprovechando bien el tiempo, toda una cantidad de explicaciones. El capítulo 5 habla, ya empieza a hablar del matrimonio, luego de la educación de los hijos, luego de cómo los esclavos tienen que tratar o tener relación con sus amos, y empieza a explicar todo eso, y entonces aterriza toda la doctrina, toda la teología a la vida práctica. ¿Por qué utilizo estos versículos como base para empezar la discusión de la iglesia? Por una sencilla razón, porque me interesa que tú te des cuenta, tú descubras cómo la iglesia de una u otra manera tiene responsabilidad frente a cómo viven las personas, cómo se están desarrollando a nivel particular en sus diferentes ámbitos. Abraham Kuyper, que es un teólogo muy importante del siglo pasado, dice que la fe cristiana en realidad se debe expresar en todas las esferas de la vida. Cuando él habla de esferas de la vida es la esfera social, la esfera familiar, la esfera de los negocios, la esfera emocional. Todas las esferas que puedan haber deben expresar nuestra fe. Usted ya lo ha escuchado múltiples veces, pero les muestro acá cómo en Efesios nosotros comprobamos que si hay un plan para Pablo es precisamente llevar la doctrina de Dios, y termina en el capítulo 4 diciendo para que todos lleguemos a la unidad de la fe, y luego en el capítulo 5 el matrimonio. Empieza a hablar de la esposa, de lo que tiene que hacer el esposo, de lo que tienen que hacer los padres, de lo que tienen que hacer los hijos. Entonces es muy interesante que si nosotros pensamos en la crisis que está atravesando la familia, en el rol que tiene que cumplir la iglesia, es muy interesante que nos vamos a dar cuenta que la iglesia es fundamental precisamente para restaurar todas las relaciones que se están dando al interior de la familia, todo lo que está atacando, los vientos de doctrina que están atacando la familia. La iglesia se levanta como ese estandarte. Ayer preguntaba, creo que era Samuel, sí. La iglesia se levanta como esa defensa, como ese baluarte que va a decir, por ahí no es. ¿Mm? Y entonces, antes de mirar exactamente cómo lo hace, yo voy a tomarme unos minutos para que miremos un poco acá y pensemos en cómo es la naturaleza de la iglesia en cuanto al pueblo de Dios. No estoy hablando, usted va a tener el tiempo ahorita, más tarde, de leer un libro que va a hablar de algunas cosas importantes, pero a mí me interesa es que pensemos un poco en el pueblo de Dios y pensemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento usted ve que hay la denominación no de iglesia, sino se habla del pueblo de Dios, el pueblo escogido. ¿Cómo comienza esa relación? Bueno, con una relación de pacto. Dios hace un pacto con Abraham, Génesis capítulo 12, usted ya sabe, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande y usted sabe las promesas que le hizo Dios a Abraham. Era un pacto, el pacto no lo hizo Abraham con Dios, sino Dios con Abraham, y ese pacto constituyó el origen de un pueblo. Por eso el pueblo de Israel habla de las promesas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De esa línea es que viene todo lo que es el pueblo de Israel. Y entonces eso luego se va a concretar, ese pacto se va a concretar en Éxodo capítulo 19. Por favor, busque en su Biblia Éxodo capítulo 19. Hoy vamos a usar un poco la Biblia, un poco no, bastante la Biblia. Entonces, Éxodo capítulo 19, que es un pasaje muy importante frente al establecimiento de la nación de Israel. Entonces, usted encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, fíjese cómo está hablando Dios al pueblo de Israel. Él ya lo escogió a Abraham. Él dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y haré de ti una nación, y ustedes bendecirán a todas las familias. Dice, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Pero aquí en Génesis, perdón, en Éxodo, ya aparece una distinción. Dios le está hablando al pueblo y les está diciendo, ustedes deben escogerme a mí. Recuerden, el pueblo pasó 400 y pico de años allá en Egipto, esclavo, 430 años creo que fue lo que estuvo allá en esclavitud en Egipto. Han pasado muchas generaciones y luego Dios viene a recordar las promesas que había hecho Abraham, pero les está diciendo, hagan un pacto conmigo. Y lo que él está pidiendo en ese pacto básicamente es, escójanme. Bueno, miremos el versículo 5 dice, perdón, 4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído
a mí. Dios está recordándoles, yo los saqué a ustedes, pero si ustedes dan oído a lo que yo les digo, si ustedes prestan atención a lo que yo hago, si ustedes prestan atención al pacto que yo he establecido con ustedes y hay unas promesas, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que aquí la línea, el pacto empieza a establecerse, pero por una elección del pueblo. Y entonces dice el versículo 7, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y entonces ya ellos ahora son parte de qué? Del pueblo, ahora son el pueblo del pacto. ¿Cómo comienza el pacto? Con una elección. Dios los liberó, pero les dice, escójanme, escójanme. Ahora yo estoy aquí, les doy, les ofrezco esto, pero tienen ustedes que escogerme. ¿Qué encontramos en Éxodo capítulo 20? El decálogo, los 10 mandamientos. Usted ya conoce eso. Y esos 10 mandamientos son el código, la constitución, el código civil, todo lo que organiza a Israel como el pueblo santo. Entonces, quiero que entiendas esto. El pueblo de Israel o el pueblo de Dios, la relación como nosotros entendemos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios empieza con una relación de pacto que es establecida por Dios, primero con un hombre, Abraham, repite eso a Isaac, a Jacob y luego a toda la nación, con sus representantes que son los ancianos. Ya no son una vez una familia, no son 50, no son 70 como entraron a Egipto, sino ahora son millones. Además, dicen algunos que saben de eso, que por lo menos la gente que salió de Egipto debía ser más de 1,5 millones de personas. Eso era más o menos lo que debía haber salido de allá, el número, ni más o menos ahí por ahí va la cosa. Y les pide es un pacto. Cuando ellos aceptan ese pacto, ahora sí se convierten en el pueblo de Dios. ¿Cómo se ilustra este pacto? Bueno, vamos a ir, quiero que vaya conmigo a Oseas capítulo 2. Estamos haciendo como una especie de teología bíblica de la doctrina del pueblo, así más o menos, permítame decirlo, del pueblo de Dios. Entonces, en Oseas capítulo 2, y usted va a encontrar eso en muchos otros pasajes de la Escritura, pero en Oseas capítulo 2 usted encuentra una discusión. Usted sabe que ese libro es el libro en donde hay un hombre, un profeta que se le dice tiene que casarse con una mujer adúltera, y es terrible ese llamado, sí, ese ministerio es terrible, pero a él le toca ese ministerio y es simplemente para mostrar el amor de Dios hacia su pueblo. Entonces, esa mujer, eh, a ver, ¿cómo era que se llamaba? Gomer, si esa mujer representa a Israel, pero mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 2 dice, versículo 14 dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dice, versículo 16, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baal, y ese Ishi es esposo y Baal y habla es de Señor. ¿Sí? Un paréntesis, fíjese que Baal era Señor, ¿sí? Era el Dios, Baal, así se traduce ese término, Baal. Entonces, cuando nosotros, los israelitas caían en idolatría, le estaban diciendo a Baal Señor y al mismo Dios Señor. Adonai también se traduce Señor. Entonces había ese sincretismo en esos dos términos. Baal también significa Señor, pero Dios le está diciendo, usted me va a llamar ahora mi esposo, ya no me va a llamar más Señor. ¿Por qué Dios hace esa aclaración? Bueno, ¿recuerdan el pacto que vimos en Éxodo 19? Era un pacto en donde él se constituía en el Señor, en el Rey, en el soberano de la nación, e Israel se convertía en el súbdito, en el vasallo, que debía cumplir las normas, pero Dios está pasando de esa relación de señorío a una relación mucho más íntima que es la relación de esposo. Me llamarás Ishi, esposo. Me llamarás a mí, no me llamarás más señor, no me llamarás más de esa manera, me llamarás mi marido. Y recuerden Génesis capítulo 2. Por tanto, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Y recuerdan que hicimos una vinculación en Efesios capítulo 5, que el matrimonio representa la unión de Cristo con la iglesia. Fíjese cómo en Oseas nosotros estamos viendo la unión de Dios con su pueblo, porque le está diciendo, tú me llamarás a mí mi esposo, ya no me llamarás a mí Señor. Entonces está cambiando la relación, pero fíjese que todas las quejas, por ejemplo, que había en el Antiguo Testamento, todas las quejas de idolatría eran reclamos de adulterio. Váyase conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 16. Vamos a leer unos versículos largos de esto para que usted se fije de un poco cómo viene la Biblia como en su desarrollo. Ezequiel capítulo 16. Y el título es Infidelidad de Jerusalén. Le va a pedir el favor a ver, Jamie. Va a leer desde el versículo 1. Bueno, va a leer varios versículos. Yo le digo hasta dónde pare.
¿Listo, Jamie? Buenas noches, profe. Listo, Vale, Jamie. profe. Hágale desde el Dice, versículo 1, Ezequiel 16. vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive, y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar. ¿Está difícil con el bebé? Sí, Entonces, hice tranquila, multiplicar. déjelo ahí, tranquila. Sí, Nubia, que gracias, ya no profe. tiene bebés chiquiticos, entonces hágale, Nubia, por favor, ayúdele ahí a Gracias. Jamie desde el versículo 6. Pastora Nubia, ¿me escuchó? Pastora Nubia, ¿me está escuchando? ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Buenas noches. Es que acabo Buenas de noches. pasar un avión y Ah, no escuché. ok. Entonces dije que es que Jamie está ya con un bebé, que eso está que le hace protesta, entonces para que su merced le ayude, ya que no tiene bebés, desde el versículo 6, por favor. Sí, señor. Entonces dice, y yo pasé junto a ti y te di sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas consumida y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová y Señor, y fuiste mía. Te lavé con aguas y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atrapé con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos,
semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y te cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. ¿Hasta él? ¿Sigo? No, tranquila. Fíjese, gracias, pastora. Fíjese un Sí. momento usted en esto. Recuerden el pacto. Dios hizo un pacto. Ese pacto que como que establecía, yo soy el Señor y ustedes son mis vasallos. Pero en Oseas, Dios está interesado es en una relación diferente, como el matrimonio. ¿Sí? Por eso en los profetas usted va a encontrar recurrentemente el tema de la fornicación, del pecado de Israel de la idolatría como un adulterio, como una fornicación. Y mire lo que dice el versículo 35, por tanto, ramera, oye mi palabra. Y mire, o sea, Dios está usando unos términos fuertísimos, fuertísimos frente al pecado de Israel. Y no solamente es una simbología que Dios lo utiliza para que entendamos esto, sino que el pecado que estaba cometiendo Israel, toda la idolatría, en realidad era tomada por Dios como una traición directa, como la que hace una esposa a su esposo, como la que hace, la que daña y rompe la unión matrimonial que es sagrada. Es importante que entendamos esto para que entendamos cómo es la relación de pacto y por qué cuando encontramos nosotros en la Biblia que se habla de idolatría y que hay estos reclamos de mujer ramera, mujer adúltera, etcétera, ¿por qué es como ese lenguaje tan fuerte? Es que la relación no es una simple relación de un acuerdo, un contrato que yo pueda firmar, sino que hay una relación mucho más profunda, una relación como un matrimonio que se supone que es indivisible. Se supone que aquí no debiera darse esas cosas, pero el pueblo falló, el pueblo fracasó. Entonces hagamos unas precisiones en este punto antes de seguir adelante. La relación de pacto que Dios tiene con el pueblo de Israel es una relación que básicamente se dirige por la sangre. ¿Cómo se hacía parte de ese pueblo? Por línea de sangre. Usted tenía que nacer israelita, tenía que nacer judío, y eso ya lo hacía integrante de la familia del pueblo de Dios. Tenía unos requisitos, tenía unas condiciones, sí, claro, pero era por línea de sangre. En el Antiguo Testamento, aunque los profetas ya hablan de la inclusión de los gentiles en el Antiguo Testamento, para los mismos judíos eso era extraño, para los mismos judíos eso era una cosa que no fuera muy común. Por eso varios fariseos y sacerdotes se escandalizan que Jesús vaya y predique en ciudades gentiles o haga milagros a los gentiles. ¿Por qué? Porque eso no se supone que somos para nosotros. Y de alguna manera Jesús mismo, nuestro Señor Jesús, expresa eso cuando dice, fue enviado a la casa de Israel y a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles, porque eso le correspondió después a los discípulos, a todos los apóstoles que luego continuaron. Pero fíjese un poco cómo es que vamos delineando esa relación que Dios tiene con el pueblo. Entonces, es una relación de pacto, pero ese pacto se establece por una línea de sangre, y ese pacto cuando se rompe es visto como un adulterio. Entonces estamos viendo otra vez el matrimonio, la relación básica de la familia, lo que empieza a ser una familia, el matrimonio, como una tipología, yo ya había mencionado esto, una tipología de la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede? ¿Será que cambia de alguna manera esto? Bueno, ya no es por línea de sangre, ahora es por línea, ahora es por fe. Recuerda lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que creyeron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo ahora yo soy hijo de Dios? ¿Porque nací israelita? No. Leímos ahorita Efesios 2, capítulo 2, en donde nos dábamos cuenta que dice, así que ustedes ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la propia familia de Dios y conciudadanos con los santos. Aquí ya no es que yo haya nacido de sangre, ya no es que yo sea circuncidado, la circuncisión ya no es física, sino es en el corazón, es el nuevo nacimiento, es el rendimiento, la rendición completa de nuestro corazón a Cristo. Entonces yo hago parte del pueblo de Dios no porque soy judío, sino por la fe, por un nacimiento espiritual, no un nacimiento de sangre. Y eso está, usted lo encuentra en varios pasajes en la escritura. Usted se va dando cuenta cómo es que
ahora nosotros somos parte de la familia, pero yo quiero hacer dos referencias adicionales a esto como para que veamos cómo los mismos apóstoles están en esta misma línea. Vamos primero a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Ubíquese, por favor, en Primera de Pedro. No, perdón, es el capítulo 2. Y fíjense el versículo 9, un versículo muy conocido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación, santa, pueblo adquirido por Dios. A ver, una pregunta para ustedes. ¿Dónde, de dónde saca Pedro estas palabras? ¿De dónde Pedro afirma que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿De dónde él saca esas palabras? Profe, yo creo que él hace ahí una comparación con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Exactamente en dónde, muy bien, Sara, pero ¿en dónde? Éxodo Éxodo capítulo 19, lo acabamos de leer hace unos 19, minutos. 5 y 6. Sí. Muy bien. Y son casi que las mismas palabras, es idéntico. Fíjese lo que dice 19, 5 y 6. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa, perdón, versículo 5 se dice, vosotros seréis mi especial tesoro, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pedro no se está inventando eso de la nada. Pedro está vinculando el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, ahora lo está vinculando con nosotros, con la iglesia. No ha cambiado de ninguna manera esa vinculación que tenemos, sino simplemente son las condiciones del pacto. Ahora ya no es por la ley, sino ahora es por Cristo, por gracia. Cumplimos la ley en quién? En Cristo, pero son las mismas palabras, exactamente las mismas palabras. Y por eso Pedro, nuevamente, ahora sí va hacia el capítulo 1, está dispuesto a devolverse a todo el Antiguo Testamento para hacer las exigencias de la santidad. Mire lo que dice, por ejemplo, el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿De dónde Pedro saca esa palabra? Sed santos porque yo soy santo. Bueno, hay varios lugares donde se repite, ¿no? Pero ahorita se me viene a la cabeza Levítico, donde hay un pasaje específicamente, dice, y Dios dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, ustedes me serán santos porque yo, Jehová, su Dios, soy santo. Éxodo 19, Levítico 19:1. Entonces, y usted encuentra varias veces repetido, Pedro, no es que se esté inventando ahora la doctrina, no, es que él, en la revelación que ha tenido de Dios, va al Antiguo Testamento y se da cuenta que la relación de la iglesia es la misma que tiene el pueblo de Israel, bajo otros criterios, digámoslo de esa manera, que es ahora Cristo es el que cumple en nosotros la ley. Pero vamos al final, vamos a, por favor, a Apocalipsis, por favor, capítulo 1. A ver, ayúdame a buscar acá, ¿dónde está eso? Él también, Juan, en Apocalipsis también dice las mismas palabras que leímos allá en Éxodo y que leímos aquí en Pedro. Él está diciendo, a ver, ya, versículo 6 dice, versículo 5, y de Jesucristo testigo fiel, primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. Otra vez esa misma referencia. Entonces yo quería hacer como ese panorama para que entendiéramos un poco, mire, es que esto de la familia no es un asunto o de la unión o de ser un pueblo, no es un asunto solamente de Pedro, porque a veces mencionamos y citamos a Pedro capítulo 2, pero es que eso ya está en Éxodo. Eso aparece otra vez aquí en Apocalipsis. Está en el comienzo, en la mitad y está en el final. Todos somos un pueblo, pero esa relación que tenemos con Dios, para nosotros no es una relación
netamente y específicamente de señor, señorío, sino es como la del matrimonio. La misma imagen que se utiliza para hablar de la relación de Dios con Israel también se aplica a la iglesia. Recuerden que Pablo dijo en Efesios 5, no lo vamos a mirar, pero ya lo mencionamos. Pablo hablando de, por tanto, dejar al hombre a su padre o su madre y se unirá a mujer. Dice, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Ah, exactamente la misma relación hay. Es más, a la iglesia se le llama la novia de Cristo. Pablo dice, yo a ustedes he desposado para que se presenten ante él como santos, santos, sin mancha. Luego vamos a Apocalipsis, a las bodas del Cordero, donde otra vez aparece esa misma idea. Nos vamos a casar con quien. Entonces desde el comienzo, y solamente quiero enfatizar esto, desde el comienzo está la idea del pueblo de Dios, pero una relación particular es la relación de familia y particularmente la relación de pareja. Entonces, cuando nosotros pensamos un poco en todo lo que implica el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos que pensar en esa relación matrimonial, en la unión. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el libro del Cantar de los Cantares no lo podían leer los judíos sino hasta después de los 30 años? Eso era prohibido. ¿Y por qué no lo podían leer sino hasta los 30 años? ¿Alguien, a ver, se aventura a dar una respuesta? ¿Por qué creen que los hombres israelitas no podían leer el Cantar de los Cantares sino hasta después de los 30 años? ¿Ni idea? Por la forma como describe ahí a la relación de la mujer, ¿Y como cómo así habla la de la relación? mujer. ¿Cómo así? Pero ¿cuál relación, pastora? Bueno, lo puede relacionar con la, bueno, habla, no, me enredé. Dígalo, dígalo tranquila. Pues la relación sexual. Sí, ¿Sabe? la relación sexual. El judío entendía que ese libro era, muy erótico y un poco como que pasado de Eso es tono. la palabra. Entonces, a ver, solo lo pueden leer los muchachos después de los 30 años. Hoy nosotros hemos espiritualizado ese libro. Entonces solo hablamos de la unión mística, pero ese libro tiene una implicación primero en el matrimonio y las descripciones poéticas no son a nuestras épocas, sí, sino que hablan de, imagínense, pues uno decirle a una mujer, tus dientes como las ovejas de no sé qué, y vas blancos que los rebaños, eso queda como raro decirle hoy a una mujer, eso sí, pero esa era la poesía que en la época de Salomón se usaba para precisamente hablar de la belleza de una mujer y es un deleite físico, un deleite erótico, permítame usar la palabra, y no se escandalice por eso, que eso está ahí en la escritura, pero entonces nosotros lo hemos espiritualizado tanto que lo hemos llevado a entender una parte nada más, pero nos olvidamos de la otra. Ese libro está hecho para dos cosas, para entender cómo la relación entre hombre y mujer debe ser de deleite y de disfrute, pero también cómo Dios, cómo Cristo haya deleite en la iglesia, cómo Él se deleita con la iglesia. Recuerde que dice, Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, y eso es un deleite para Dios. Cuando nosotros adoramos, hay deleite. Entonces, fíjese que ese libro del Cantar de los Cantares está ahí en la Biblia. ¿Y por qué? Porque este Salomón, quién sabe qué cuentos raros de razón, pues tenía tantas mujeres que se le ocurrió por escribir eso. No, porque Dios tiene un propósito y es enseñar precisamente la profundidad de la intimidad que lleva a un deleite del novio con la novia, de la novia con el novio, que debiera ser lo que nosotros debiéramos experimentar cuando estamos en los tiempos de adoración. Deleite y plenitud en la presencia de Dios, gozo inigualable, incomparable, que trasciende todas las relaciones que podamos tener en este mundo. Dice el Salmo 27, ¿sí es el Salmo 27? Sí, creo que es ese, en donde dice, no, no es el 27. Bueno, usted ahora te recordará el Salmo 27, dice, una cosa he demandado de Jehová, así es el 27, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y dice David, para contemplar la hermosura de Jehová. Uno no entiende ese versículo si no entiende el Cantar de los Cantares y el deleite que hay entre un hombre y una mujer y sobre todo el deleite que hay entre un verdadero adorador y Dios. Y esa es la adoración. Fíjese lo que dice Juan capítulo 4. Estamos aquí dando muchos pasajes, espero que ustedes estén ahí como que siguiéndome la línea. Cuando dice Juan capítulo 4, ve, Dios busca que los adoradores en espíritu y en verdad le adoren. De los tales Él desea la adoración. ¿Y por qué Dios desea la adoración de ellos? Porque esa es la verdadera, la que es
producto de la honestidad, sinceridad, con una entrega total y absoluta. ¿Dios tiene alguna reserva con eso? No. ¿Eso está vinculado a algún lugar? No, de ninguna manera. Y entonces, como ya centrando un poco esto acá, en la Biblia tú vas a encontrar en Génesis capítulo 2 el matrimonio establecido. En Génesis capítulo 19 el pacto de Dios con el pueblo de Israel, que es como un matrimonio. Luego encontramos en los profetas los reclamos los reclamos de Dios a la infidelidad de Israel, como las de un hombre que le montaron cuernos. Es los mismos reclamos. Dios está ofendido. Usted es ramera, le llama. Usted en sus prostituciones, está ramera, prostituta, infiel, adúltera. Por eso te voy a tratar mal. Luego en Oseas vemos la redención. Dice, te llevaré al desierto y allá lo haré a tu corazón y nunca más me llamarás más Señor, sino me llamarás mi esposo. Me llamarás Ishi, no más Baali. Entonces ya se está anticipando que la redención. Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo Cristo desciende precisamente para redimir a esa novia adúltera. Y entonces ahora el pueblo de Dios son todos los que creen en Cristo, los que han entregado su corazón a él por fe, pero siguen la misma relación. Ahora es igual, somos pueblo de Dios, pero que tenemos unas implicaciones y lo que simboliza mejor nuestra relación con Él es el matrimonio. ¿Por qué hablamos de todas estas cosas en esta clase? ¿Por qué les estoy tratando de explicar un poco todo esto? Porque me interesa que usted se dé cuenta cómo la relación matrimonial o la relación de familia es fundamental en la doctrina cristiana. Si nosotros algo debemos levantar en las iglesias es la doctrina de la doctrina de la familia, perdón, la doctrina de los matrimonios, matrimonios santos, matrimonios puros, padres ejemplares, padres que hablan correctamente a sus hijos. Ayer preguntaba Samuel, ¿cómo hacemos para defendernos de todas esas ideologías? Bueno, cuando en el púlpito hablamos de la santidad del matrimonio, de lo sagrado del matrimonio, cuando le damos el lugar que le corresponde, cuando le damos a la enseñanza y la educación de los hijos el lugar que le corresponde y nuestras iglesias se enfocan precisamente y volvemos a Efesios capítulo 4, en edificar a los creyentes para que sean lo que deban ser. Y fíjense que el problema de una iglesia multicultural y que tiene muchas tradiciones es que la gente viene con todos sus cuentos atrás y quieren meterlos en la iglesia. Quieren vivir sus relaciones en la iglesia. Y entonces usted encuentra gente que se dice cristiana, pero no se han casado nunca por lo legal, sino que están ahí arrejuntados, pero dicen, no, Dios, nos amamos. Gente que es cristiana que educa a sus hijos con Netflix o con YouTube o con el celular. Gente que se dice cristiana y no tiene ningún filtro con respecto a cómo relacionarse con los miembros de con los miembros del sexo opuesto, con el género opuesto. No hay ninguna integridad a veces en nuestras iglesias frente a esas cosas y sí están asumiendo lo que viene del mundo. Entonces yo quería mostrarle a usted cómo el matrimonio es tan importante, cómo la familia es tan importante en la doctrina cristiana, que nosotros, la iglesia, debemos levantarnos precisamente para corregir eso. Así en resumidas cuentas, lo que tiene que hacer la iglesia, como para que lo vayan teniendo presente, la iglesia con respecto a la familia es establecer el estándar bíblico de lo que es una familia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Establecer el estándar bíblico de lo que es una familia. ¿Cómo lo hace? Por el ejemplo, en primera instancia. ¿Quién ejemplifica eso? Los pastores. Por eso el matrimonio pastoral, por eso la familia pastoral es tan importante. Fíjese que Primera de Timoteo capítulo, creo que es el 3, y Tito capítulo 1, tiene unos requisitos para los obispos y entre esos requisitos de los obispos y de los pastores está uno que es muy importante. Marido de una sola mujer que tenga en sujeción a sus hijos, y en Tito dice que no sean acusados de disolución o de rebeldía. Fíjese lo que está diciendo Tito y cómo lo está hablando y cómo lo está esquematizando. Él está estableciendo que si hay algo importante, un requisito importante para los pastores, es sus familias. Si las familias pastorales no son lo suficientemente fuertes, ¿cómo serán entonces las familias de los laicos? ¿Cómo serán las familias de los demás creyentes? Si el matrimonio del pastor no es el que debiera ser, ¿cómo será entonces el matrimonio de los demás? Si el pastor al frente no puede levantarse con autoridad para decir el hombre debe ser fiel a su esposa, ¿cómo será entonces en los creyentes normales? Fíjense la importancia de esto. Yo no solamente estoy estableciendo el estándar bíblico, porque la Biblia establece eso, estándar bíblico, ¿sí? De que el marido de una sola mujer,
que sus hijos no sean acusados de disolución, que los tenga ahí en sujeción, etcétera, etcétera, sino que desde un punto de vista práctico, cómo daña la iglesia cuando el matrimonio pastoral es terrible, ¿sí? Cuando mire, eso no se puede ocultar, cuando los creyentes empiezan a darse cuenta que, mira, ahí la que manda es la pastora, ahí la que manda es la mujer, ese lo que le toca es hacer lo que diga ella, todos en la iglesia se dan cuenta y eso empieza a generarse en la iglesia, eso es terrible. Cuando los hijos del pastor no hacen lo que deben, no son como lo que deben ser, o al menos no están en sujeción, yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque a veces se puede entender esto mal. Ah, sujeción y disciplina y todo eso, yo entendería que es hasta que los muchachos están a una edad de 14, 15 años, pero ya cuando son adultos y ya empiezan a tomar decisiones y que incluso ya se han salido de la casa, a un pastor no se le puede culpar por las determinaciones que toma ya una persona adulta, Dios mismo ni siquiera lo juzga por eso. La Biblia dice que los pecados de los padres son los pecados de los padres y los pecados de los hijos son los pecados de los hijos. Pero ¿cómo eso, aunque lo entendemos así, cómo eso aún así pone una traba para el ministerio de un pastor? Entonces, necesitamos otra vez restaurar y restablecer todo lo que es el matrimonio, el ejemplo, y eso lo da el pastor. Entonces, a mí me preocupa mucho, como hijo de pastor que yo soy, usted ya les había contado, yo soy hijo de pastor, me preocupa mucho a veces que nosotros los hijos de los pastores, bueno, yo no soy hijo de pastor, bueno, sigo siendo hijo de pastor, pero ya soy pastor. Entonces, ¿cómo los hijos vienen a dañar y a pisotear lo que los papás están haciendo? Y eso es terrible. Sí, eso es una cosa que es dura, pero también los padres tienen una responsabilidad y unas tareas que hacer con sus hijos. Vamos a mirar cómo se hace luego eso, pero ahí hay unas tareas y unas responsabilidades que se tienen que hacer y que en caso de no hacerla, ahí es donde viene la misma acusación que Dios le hizo a Elí. Tú no estorbaste nunca a tus hijos, tú nunca les fuiste tropiezo y los dejaste hacer lo que ellos quisieran hacer y por tanto en mi pueblo menosprecia las ofrendas. Entonces, debemos restaurar nuevamente la familia y sobre todo la familia pastoral, pero no solamente ella, el liderazgo de la iglesia. Entonces, digamos que la familia pastoral, y debemos procurar siempre por tener matrimonios pastorales fuertes, que sean ahí unidos, que eso lo vea la iglesia, pero que eso que son los pastores también se empiece a transmitir al liderazgo. Que entonces el líder de la alabanza, el líder de los sugieres, de los servidores, el líder de producción, bueno, ahorita las iglesias tienen un ministerio de producción, el líder de no sé qué, de lo que haya en su iglesia, usted, que esos matrimonios sean ejemplares, que la gente vea y diga, uy, mire, ejemplo, 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 y la gente va a empezar a ver, esto es el matrimonio. Eso es muy importante. Que ellos empiecen a ver cómo es que se educan los hijos. Yo no les he contado, nosotros no hemos tenido el privilegio de tener hijos. Dios no ha querido. Ya voy a completar 14 años de casado, imagínense. Bueno, 13 años de casado y no tenemos bebés. O sea, a mí no me pasa lo que le está pasando ahorita a Jamie, que intenta la clase y ahí con el bebé. No, yo no tengo ese privilegio, no va a decir ese inconveniente, ese privilegio. ¿Por qué no lo hemos tenido? Dios no ha querido. De pronto yo soy el estéril o es mi esposa o los dos, ¿no? No sabemos, no sabemos. Pero si los tuviéramos, es nuestra responsabilidad educar bien a nuestros hijos para que la iglesia vea cómo se educan los hijos. Eso tenemos que levantarlo, eso tenemos que mostrarlo. Qué bueno es cuando un ministerio, yo le doy gracias a Dios que nosotros aquí estamos en los caminos de Dios, mis hermanas, nosotros somos tres, mis hermanas y mi persona, yo soy el mayor, y estamos en los caminos de Dios y eso de alguna manera valida el ministerio de mi papá. Eso hace que los demás pastores, y aunque no lo digan ellos, le van a decir, si ese tiene su hija, si el hijo, vea, ahí va, bueno, sí, entonces le hacemos caso, porque cuando no, el mensaje es diferente, no se escucha de la misma manera, pierde como que peso. El ejemplo es muy importante. Entonces, no solamente el matrimonio, sino la crianza de los hijos, todo lo que es la familia, el manejo de la economía, mire, todo eso tenemos que ejemplificarlo y ¿quién lo ejemplifica bien? El pastor. Pero luego viene la predicación. Cuando el pastor habla la palabra de Dios correctamente, cuando nosotros colocamos el estándar de Dios la palabra de Dios en el lugar que corresponde, puede ser muy difícil, no importa, eso es lo que Dios pide y vamos a luchar todos por lograr ese estándar, vamos a trabajar con las parejas, vamos a trabajar con los padres, vamos a movernos de alguna u otra manera para lograr el objetivo que tenemos y es que las familias reflejen lo que dice la palabra de Dios. Porque si el matrimonio, y vuelvo a este punto, si el matrimonio refleja la relación de Cristo con la iglesia, ¿cómo deben ser entonces los matrimonios cristianos? El llamado que tenemos, la responsabilidad que tenemos es profunda, no podemos de ninguna manera
minimizarla, no podemos de ninguna manera tomarla así como a la ligera, como que esto no es tan importante. No, tenemos que colocarla en el lugar que corresponde. Entonces, fíjese usted la importancia que tenemos nosotros cuando hablamos de la familia, uno como ejemplo, pero dos como predicación, como instrucción. La iglesia debe convertirse en el lugar en donde se defiende la familia desde el púlpito. Acá nosotros debemos defender la familia tradicional, papá, mamá, hijos. Debemos establecer los principios. La Biblia dice esto con respecto a la crianza, la Biblia dice esto con respecto a la fidelidad, la Biblia dice esto con respecto a la sujeción, la Biblia dice esto con respecto al amor. Hay que dedicarle tiempo a eso y repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Por eso les puse a leer el libro de Gary Thomas, porque creo que es un libro muy bueno. Solo eso leímos un capítulo, yo se los dejé ahí para que usted cuando tenga tiempo salga ahorita de semestre y termine eso, realmente le ponga y diga, bueno, voy a leer este libro y primero piense en su matrimonio. Ya yo cómo estoy viviendo mi matrimonio, voy a ponerle cuidado a esto. Y luego que usted lleve eso a la práctica, diga, voy a establecer esto en mi iglesia. ¿Sabe qué hacemos acá en nuestra iglesia? Tenemos un proceso para las parejas. Bueno, la Cruzada Cristiana, gracias a Dios, tiene varias instancias de eso, está el PEM, etcétera, pero nosotros para lo que es acá, que no, gente que no va al PEM, un primer paso es que nosotros hacemos un prematrimonial a las parejas que se van a casar. Nosotros tuvimos con mi esposa el privilegio que nos hiciera el prematrimonial la hermana Ruth y el hermano Antonio. Entonces estuvimos ahí como 4 meses yendo allá y eso nos hacían, salíamos a veces peleando, a veces como que será que sí me caso, como que no, pero bueno, nos casamos. Pero aprendimos mucho y eso lo hacemos con las parejas que en nuestra iglesia se van a casar. Les vamos instruyendo previamente. Y luego que están casados, aquí anualmente hacemos un evento que se llama Dile sí al amor y ese evento tiene una culminación en septiembre, pero cada mes estamos reuniéndonos con las parejas y haciendo talleres de diferentes cosas. Luego que haces esos talleres, digamos que eso es como un año básico. Luego seguimos con el libro de Gary Thomas. Todas las parejas tenemos que leerlo y vamos a ponerlo en práctica, y vamos a hacer unas discusiones y ellos van completando el primer nivel. Luego pasamos a otro libro de John Piper que se llama Matrimonio Sagrado, no, sino Pacto Matrimonial. Luego un libro de Tim Keller, que es el significado del matrimonio. Y todos los leemos con el objetivo de que las parejas entiendan la doctrina de la iglesia. Lo que están escribiendo, entonces lo repito. John Piper, que se llama Pacto Matrimonial, y el otro que se llama El significado del matrimonio de Timothy Keller. Son excelentes libros para trabajar con las parejas. Nosotros los estamos trabajando aquí un año. Vamos despacio, lentamente, pero lo vamos haciendo con calma. Esos libros yo ya los leí, con mi esposa los leímos, los leí ya hace un tiempo, yo los apliqué en mi vida y ahora con la experiencia, bueno, yo también me estoy especializando en consejería, esa es la profundidad que quiero hacer en mi maestría. Entonces, una de las cosas que uno tiene que trabajar es mucho con los matrimonios. La consejería de matrimonios es una de las más importantes. Entonces, trabajamos precisamente esos libros. Entonces, lo repito como para que los tengan presente. El primer nivel es Gary Thomas, luego pasamos a Pacto Matrimonial, que es el de John Piper, y el último es el de Timothy Keller, que es el significado del matrimonio. Si usted puede, invierta dinero y compre esos libros. Son muy importantes. Esos libros realmente lo van a bendecir. También hablamos de la crianza y yo le voy a recomendar 2 libros para eso, los vamos a estar viendo más adelante, los vamos a ir viendo. En la bibliografía están, uno se llama Pastoreando el Corazón del Niño y otro se llama Edad de Oportunidades. Son los 2 libros básicos que usamos acá para la formación. El primer libro habla para los padres de niños de 0 a 8 años, más o menos 10 años. Se llama Pastoreando el Corazón del Niño, de Ted Tripp. Es un excelente libro, aquí vamos a leer un fragmento de eso. Y el otro libro se llama Edad de Oportunidades, de Paul David Tripp, que es para adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿cómo los padres deben criar a los muchachos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Escuelas de padres. Nos enfocamos en que los papás sepan, aquí somos pues tradicionales, aquí la vara se usa, aquí la autoridad es el papá, aquí los hijos lo único que hacen es obedecer, punto. Dirán que somos arcaicos, no, es lo que dice la Biblia y le creemos, yo le creo a la palabra de Dios, así que vamos a hacer lo que dice la Biblia. Y les enseñamos eso a quienes, a los padres, ¿sí? Dirán, ¿y usted no tiene hijos, pastor? Bueno, pero como Pablo, tengo el Espíritu Santo, así que puedo hablar de esas cosas, ¿sí? Pablo igual decía, hablaba del matrimonio, aunque parece que no era casado, entonces hablaba de esas cosas porque tenía que el Espíritu. Entonces vamos como en esa dinámica porque entendemos la importancia de cómo una familia bendice la iglesia. Yo les dije a ustedes al comienzo, perdón, cómo la familia refleja a Cristo y a la iglesia. Les dije a ustedes al comienzo de esta clase
allá como por el mes de enero, que una familia sana es una iglesia sana. Pero bueno, era más largo. Un individuo sano es una pareja sana. Una pareja sana es una familia sana. Y una familia sana es una iglesia sana. Entonces, si tú no trabajas con las parejas, si no trabajas con los individuos, si no trabajas con las parejas, si no trabajas con las familias, vas a tener problemas en la iglesia con tu liderazgo. Muchos de los líderes que tú vas a tener que gastar tiempo en consejerías o en apartándolos porque no, mire, que la embarró, no, que se puso a pelear con la mujer, que se fue otra vez a vivir a donde la mamá, no, que el hijo se le salió de las manos, no, usted va a tener un problema y no va a poder avanzar en el ministerio porque si usted quiere avanzar en su iglesia necesita tener un liderazgo fuerte, un liderazgo en el cual usted pueda confiar. Y para eso una de las áreas más difíciles es la familia, así que hay que dedicarle mucho tiempo a eso, dedicarle a fortalecer a tu liderazgo, que la pareja esté bien unida. Si la pareja está unida, los problemas con los hijos se pueden abordar de una mejor manera, después enseñarles cómo esas cosas pueden. Digamos que así estoy resumiendo mucho de lo que la iglesia tiene que hacer y que vamos a hablar un poco más en detalle. Pero fíjese cómo es lo de importante el trabajo de la iglesia. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Bueno, yo como que soy excelente profesor porque ustedes no preguntan nada o soy muy enredado. Bueno, yo Excelente, les voy, profesor. bueno, gracias, pastor. Una preguntita no. Les voy a dejar a ustedes este tiempo que queda para que empiecen la lectura del libro de ¿Qué es la iglesia? ¿Listo? Ese es un libro cortico, realmente usted lo va a leer, si usted es un buen lector y lee rápido, en 2 horas ya acabó el librito, no es más. ¿Y qué va a tener que hacer de eso? Un mapa mental. Yo le voy a colocar los requisitos. Un mapa mental básicamente es el concepto central que es la iglesia y usted va a colocar ahí cada una de las ideas que da el autor frente a eso y las va a relacionar. Lo que yo voy a mirar en ese mapa mental es que usted tenga claro los conceptos principales de lo que está diciendo el autor y cómo se relacionan entre sí. ¿Sí? Entonces, el libro ya está ahí en la plataforma, en el campus, en Cloud Campus. Simplemente descárguelo. Ese es un excelente libro. Yo les estoy recomendando de los libros que he leído, los mejores, como los más, bueno, digamos así, los que tienen cosas muy importantes, pero no son así tan grandes ni tan imposibles de leer, sino que usted los puede leer pronto y tener una buena información. Este es un libro excelente de una persona confiable, así que le recomiendo que lo lea y va a hacer usted una, un mapa mental. Les voy a dejar para eso más tiempo, como la semana entrante tenemos un poco de parciales, les voy a dejar casi que 15 días para que entreguen la actividad, ¿listo? Entonces, alégrese, pero léalo, no sea que me llegue, ahí veo que me manda mensajes alguien por ahí, ay, pastor, que si usted puede ampliar el plazo, que por fe, que es que no sé qué, que había muchas cosas, no, son 15 días que les voy a dar. O sea, voy a colocar eso para que lo entregue el jueves de ayer en 15 días. Entonces, tenga el tiempo para hacerlo. La semana entrante que tenemos parciales, no me voy a poner a revisarle eso. Así que esa actividad la vamos a tener presentes para el corte 2, ¿claro? No la vamos a tener para este corte, sino que vaya a sumar es para el corte 2. Así que en el corte 2 es que les va a aparecer esa primera actividad. ¿Alguna pregunta? Estudien por favor para el parcial. Yo creo que vamos a hacer el parcial el día viernes. Bueno, les anticipo, a mí me gustan los parciales no difíciles, sino los parciales donde hay que escribir y que pensar, entonces, me parece, sí van a haber algunas preguntas de A, B, C, pero no, a mí me interesa que usted escriba, que relacione, me interesa ver su pensamiento, así que lo voy a poner a escribir. Entonces, lea los contenidos que hemos tenido, espero que tenga sus notas. Ahí ya le subí la presentación que le ayuda como a tener un poco de referencia de lo que hemos hablado, la línea que hemos seguido, y es de eso mismo que hemos hablado, lo que vamos a hacer el parcial. Bueno, no estoy acabando la clase, simplemente les estoy diciendo que tienen este espacio de aquí para allá para leer. Creo que nos quedan 18 minutos, 17 minutos más o menos hasta que termine. Así que nada, yo voy a estar acá si tienen alguna pregunta, pero empiecen la lectura, por favor. Bueno, y gracias. Gracias ahí por estar atentos. Profe, una pregunta. Con usted no tenemos tareas, profe, fuera de eso, ¿cierto? Ah, No ha colocado ninguna tarea. sí, Solamente claro, tengo parcial. dos. Tenemos dos actividades, dos trabajos y el parcial. ¿Me puede repetir, por favor? Es que yo estoy como en bola. Ay, no diga que está embolatado, ya le voy a mostrar. Espera, eso está acá. Le voy a mostrar la plataforma para que se dé cuenta las actividades. Espera un momentico, yo aquí estoy acá.
Usted está viendo mi plataforma, ¿cierto? A gusto, está viendo mi plataforma, ¿cierto? Sí, profe. Listo, es mi pantalla, perdón. Ahí vamos a entrar al campus. Aquí está la clase. A ustedes les aparece distinto. Esta es la que tengo yo como profesor. Pero a ustedes les aparece algo parecido. Y acá a este ladito, entonces, en los contenidos dice corte uno, dice actividades de aprendizaje y se da cuenta que hay dos. ¿Sí las ve ahí? Y aquí la semana entrante va a colocar la tercera que es el parcial. Ah, listo, profe, gracias, sí, ya. ¿Listo? Entonces, Sí, sí. ahí está. Bien. Por favor, entonces avancen con su lectura y ahí estoy atento a cualquier duda que puedan tener. Perdón, profe, ¿me podía repetir el título del libro para buscarlo? ¿Cuál libro? La lectura. Ese es, la encuentra usted donde dice recursos pedagógicos. El recurso 4 que dice que es la iglesia, el libro de R.C. Sproul. Listo, profe. ¿Listo? Ahí lo encuentra usted en la plataforma. Bueno, los dejo para que avancen ahí con su lectura.
Bueno, queridos estudiantes, voy a cerrar la clase. Los dejo ahí para que continúen o bueno, ahorita creo que tienen otra clase, entonces ahí tomen su tiempo. Nos vemos la semana entrante. Dios les bendiga. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. No, no, mentira. Hasta luego.